Y no son ni peronismo racional, ni nuevo peronismo, ni New Age, ni nada de eso. Es la gente de Esteve. Angélica dice, besos, Roberto. Antes de que sigan, dice, súper nítido desde Villa Dolores, Córdoba. Súper nítido. Mirá, dice. ¿desde Villa Dolores también? Sí. Qué Sí, bárbaro. sí. Bueno, muchísimas gracias. Pues esto tiene que ver con el Fondo de Recuperación Técnica, los aportes que ustedes hicieron. Bueno, hoy se los devolvemos con esta calidad técnica. Lo han hecho ustedes y nosotros estamos muy, pero muy contentos de haber recibido su ayuda. Bueno, vamos a lo nuestro. Vale Di Croce, ¿de qué vamos a estar hablando? Todo marcha acorde al plan. Todo Dice marcha acorde al plan. Bien. el triángulo de hierro, el verdadero triángulo de hierro. Vamos a ponerle nombre y apellido. Federico Sturzenegger, Luis Caputo y la señora Patricia Bullrich. No inventemos más, acá no hay. Y podríamos, si quieren, si tienen ganas, pensar en que transita por los ángulos de ese triángulo de hierro Santiago Caputo, mencionado por Peter Lamelas, ¿no? El que le dio esa entidad y ese lugar de importancia al, entre comillas, ingeniero del caos, fue ni más ni menos que Peter Lamelas, el embajador designado por Donald Trump para la Argentina por los Estados Unidos. Y llamó la atención, aparte señalaba ahí que no es funcionario. Exacto. Es monotributista, ¿no? Exacto. Bien. Pero que estaba en la mesa, ¿no? Y además se ha naturalizado en esta Argentina donde todo se naturaliza, se ha naturalizado decir que Santiago Caputo maneja los servicios de inteligencia, ¿no? Hubo un momento en la Argentina en donde se discutía y se cerraba la CIDE y se proponía una agencia, ¿no? Federal de Inteligencia, la AFI, Sí. Y se intentó cerrar esas cloacas de la democracia. Digo, en un momento en donde la Argentina estaba desendeudada, donde se daban esas discusiones. No pasó hace mucho, pasó hace una década, exactamente una década. Institucionalmente hablando, tener al frente de esos organismos a alguien que no es auditable desde el punto de vista del funcionariado es una barbaridad. Solo ocurre acá. Un tipo maneja sin ser funcionario y toma decisiones sin ser funcionario. Y eso lo reconocen incluso en Estados Unidos. Parece que acá no nos ponemos al corriente de la situación, que es de por sí muy grave. Y aparece de repente, para los más jóvenes, por ahí no es un nombre que suene, en estos días que costaba mucho encontrar voces que defendieran la teoría de infiltración y lo que proponía Patricia Bullrich, apareció Toma. Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel Toma, a cargo durante un tiempo en el gobierno de Menem, de la Secretaría de Interior y también de Servicios de Inteligencia, y a cargo de la CIDE durante el gobierno interino de Duhalde, ¿no? Sí, Digo, sí. bueno, ese personaje tan oscuro que cuestionó justamente la propuesta que hizo Cristina en 2015, en enero de 2015. Fue de los primeros en salir a cuestionar que se sacara las escuchas. Fíjense, ¿no? Como todo tiene que ver con todo. Que las escuchas pasaran a el Ministerio Público Fiscal y no quedaran en manos de los servicios de inteligencia. Esa era la discusión, y Toma, que ahora se indigna por lo que pasa con las escuchas y dice que esto es de riesgo internacional, se oponía abiertamente. Digo, yo, porque a veces nos olvidamos y no pasó hace tanto. Pero bueno, hablando de el tiempo y de las cosas que no hay que olvidarse, vamos a hacer un repaso. Hace casi 10 días se conocieron los audios del exfuncionario de Andís, españolo, que devinieron en denuncias mediáticas y de las otras vinculadas al, vamos a decirlo, no me gusta decirlo y voy a insistir, corrupción, porque la corrupción no es un delito. Vinculados en todo caso a que un funcionario público no cumplió con su obligación, que es hacer la denuncia, o si hay coimas, vinculado a coimas. Digo, la corrupción, insistentemente, hace 10 días que escuchamos corrupción, siempre asociada a la política, nunca asociada al poder económico. Bueno, desandemos ese camino, propongo también eso, pero decía vinculadas al pago de coimas de un laboratorio con relación a los Menem. Esto sucedió a poquitas horas del escándalo por el fentanilo y la detención de García Furfaro, que en TN, ayer te compartía esto, sí, Roberto, en TN, antes de ser detenido, manifestaba que el propio Santiago Caputo era quien lo había amenazado y le había dicho que si ensuciaba a los Menem por
una situación que se daba con el fentanilo y este laboratorio desvinculando a ANMAT, él le sacaban el pie del acelerador y esto se escondía. Pareció un mensaje encriptado cuando lo dijo. Mafioso, además, Sí, ¿no? sí. Esos mensajes que se mandan, que uno dice, che, ¿y esto qué onda? ¿A quién está dirigido? Exactamente. 10 días en los que el ecosistema mediático se subió preso de una agenda, ¿no?, enmarcada en la corrupción, que solo, insisto, contribuye a desprestigiar la política y que los muestra indignados a quienes no se les movió un pelo, en caso de que los tengan, porque algunos de los que se indignan no los tienen, cuando en el mismo país, hace 3 meses, casi ya, se cumplen ahora, condenaron a la 2 veces presidenta de la Nación, una vicepresidenta y la única persona en la historia de la Argentina elegida para ocupar todos los cargos electivos a nivel nacional. Diputada, senadora, convencional constituyente. Siempre de cara al pueblo, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner. Totalmente. Tampoco se indignaron con Lago Escondido. No vi circular los audios de Lago Escondido de la manera que circulan, ¿no?, los audios de Karina Milei, de Spagnuolo. No lo vi. Digo, el nivel de indignación cuando los protagonistas de audios que se habían publicado y circulaban eran jueces, fiscales, cómplices de Clarín, empresarios de Clarín, servicios de inteligencia que habían ido a Lago Escondido bancados por el Grupo Clarín, no hubo indignación. No. No hubo un nivel de escándalo, de que esto es una operación, nada, cero. Entonces, digo, hay que tener cuidado ahí. Cristina Fernández de Kirchner ha sido agraviada, escuchada ilegalmente. Entérense los que se rasgan las vestiduras, porque a la secretaria de la presidencia la grabaron, vaya a saber en qué situación, algo que no lo digo yo, lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados y lo confirmó la ministra de Seguridad de la Nación, ¿no? Porque ellos fueron los que dijeron que esto fue hace un año. Primero dijeron que fue en Casa Rosada, lo confirmó Adorni. Después dijeron que los audios que circularon ayer fueron en la Cámara de Diputados. ¿Viste? Uno se queda. A Cristina se la ha agredido reiteradas veces, simbólicamente, mediáticamente, físicamente. Se cumplió el lunes, 1 de septiembre, un nuevo aniversario de esos que uno le gustaría no haber vivido. 3 años pasaron de que a Cristina, en la puerta de su domicilio, rodeada de militantes, un joven que consideró que el clima de odio generalizado era la justificación, le puso un arma en la cabeza y gatilló 2 veces. Eso pasó acá. Y tampoco hubo indignación diciendo que la democracia estaba en riesgo, que era lo peor que había pasado, muy por el contrario. Y yo quiero que escuchemos a la actual ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que ha protagonizado las 72 horas más patéticas de su trayectoria política, inmolándose, ¿no? Entró en la cancha, por eso hablaba del triángulo de hierro. Ya desreguló Sturzenegger, ya hizo un desastre y jugó para el JP Morgan Caputo, y ahora entra la que tiene que garantizar que se sostenga un poco más esto, ¿no? La que tiene que transmitir orden en el caos. Bueno, entra Bullrich y la misma Bullrich a la que el presidente, porque Caputo lo llamó ineficiente y ahora lo llama titán. A Patricia Bullrich la acusó de terrorista, tirabombas, montonera, lo denunció Patricia Bullrich y ahora es su ministra estrella, ¿no?, a la que abraza, y ella se abraza a él en esta situación. Pero cuando a Cristina le arrojaron piedras y le reventaron literalmente el despacho el día que se discutía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Patricia Bullrich decía esto en televisión. A ver. Digamos, más Estado que sector privado, 3 empleados públicos por 1 privado, impuestos altos, provincias subsidiadas, empresas subsidiadas. Ese país no va más. Ese país lo único que ha generado es pobreza, más pobreza. Tenemos más gente subsidiada por el Estado y tenemos más pobres. Tenemos subsidiadas empresas, subsidiados personas, y cada vez tenemos más pobreza. Ese país se terminó. Y con eso cayó el kirchnerismo. Y se llevó puesto a lo que quedaba del peronismo, ¿no es cierto? Y yo creo que la Argentina tiene una alternativa, que es democrática, que es de libertad, que es de construcción de un mundo productivo privado. Me parece que esa es la salida.
Patricia Bullrich, en el programa de uno de los periodistas, entre comillas, que se indigna, le quedan pocos pelos ya, pero las mañas son siempre las mismas, Joaquín Morales Solá, ¿no?, quien reivindicó la dictadura cívico-militar, amigo de Bussi. Vamos a ponerle nombre y apellido a todos. Hoy te dije, Robert, hoy que la cosa venía por ahí. Usted me Pero tarea. para quienes no están viendo y están escuchando desde lugares muy lejanos, les cuento, y si podemos poner, le pido a nuestro gran productor la imagen que acompaña. Esto fue en 2022, el día que a Cristina le apedrearon el despacho en el Senado. Patricia Bullrich ponía en duda lo que ahí había pasado, incluso acusaba a Cristina de ser responsable ella de eso mismo, y estaba en TN sentadito de fondo, mientras que Patricia Bullrich, y por eso yo quería que escucháramos este fragmento, decía, bueno, Cristina recibió de su propia medicina, ahora la liga porque ella generó todo esto, ¿no?, inculpando a Cristina, responsabilizándola de la violencia, pero ella esbozaba un plan económico que no es ni más ni menos que el que están ejecutando hoy. Ella pretendía ser ella quien encarnara, ¿no?, la presidencia de ese momento, no le tocó, la suelta es loca, pero de fondo se veía a un Milei, ya diputado nacional, él, escuchándola, ¿no? Milei atrás, de fondo, decorado. Bueno, yo quiero poner esto en discusión. El problema no son los hermanos Milei, el problema es Patricia Bullrich acá. El problema es Luis Caputo, el problema es lo que persiste. Son estos tres señores, Bullrich, Caputo y Sturzenegger, que hace 30 años que hacen desastres en la República Argentina, y Milei es el decorado. Los hermanos Milei son circunstanciales. Lo que permanece es la violencia de Patricia Bullrich, las negociaciones con la embajada norteamericana y con el gobierno de Israel, la complicidad del poder financiero internacional que tiene sus representantes a Caputo, a Daza, a todos, a JP Morgan. Sturzenegger, digo, un señor que debería estar preso por lo que hizo en el 2001. Y sin embargo, la misma justicia que hoy está ahí mirando, ¿no?, lo que pasa, expectante, con cuchillo y tenedor, lo liberó de esa culpa. Dijo, no, bueno, si no está preso Cavallo, no lo podemos meter preso a Sturzenegger. Todo esto durante el gobierno macrista, que tenía una mesa en el Poder Judicial que metió presos a exfuncionarios del kirchnerismo, digo, sin tener ninguna justificación. Aparecían en este país cuadernos fotocopiados que permitieron iniciar causas. Y ahora esta señora, que es ministra de Seguridad, se indigna y dice que estamos en riesgo porque hay espías rusos, venezolanos, espías venezolanos, el mismo día que el presidente Trump, de quien este presidente actual es aliado, mostraba imágenes en sus redes sociales de cómo reventó un barco que dice él, claro, porque lo dice él, que llevaba droga y que había salido de Venezuela. Ese es el mundo que habitamos. Y en ese mundo que está bastante desorganizado, por no decir otra palabra, jodido, está jodido, tenemos a la cabeza de nuestro barco a estos tres que lo único que han hecho en la historia argentina es desastres. Ese es el contexto. Yo quiero que escuchemos además a Milman, que ese mismo día, pero en La Nación Más, decía sobre las agresiones a Cristina. Porque no había nadie ahí. No atentaron contra nadie. Pero lo fabrica. Pero no hay autoatentado cuando uno no está en el lugar. Acá, ¿dónde la vemos a Cristina? ¿Dónde lo vemos a los senadores que estaban ahí? Bueno, ¿dónde están? Bueno, pero a ver, ni estaban. Ellos hacen una imagen sobre una ventana, sobre una habitación. No hay nadie. No hay nadie, decía. No hay nadie. Se referían al video que filma Cristina luego de la agresión. No sé qué pretendía Milman, que Cristina filmara en vivo cómo le pasaban las piedras por al lado de la cabeza. Digo, es realmente grave cuando uno se pone a pensar que hace 10 días que empezó esto, durante 5 estuvieron callados y cuando se les ocurrió tomar la palabra, lo único que se les ocurrió decir es que hay violencia. Ritondo gritando, la violencia genera más violencia. Hola, ¿qué tal? Digo, son ellos mismos los que han generado violencia. Y es la misma Argentina. Pasó hace 3 años esto que escuchábamos. ¿En serio creemos que el problema son los hermanos Milei? Yo insisto una y otra vez, lo peor de Milei viene de antes. Y ese es el problema.
lo que persiste, lo que no se ha puesto límite. Y lo peor de Milei viene también del verano de 2016, cuando Luis Caputo, en ese momento secretario de Finanzas, y Bausili, actual, ¿no?, presidente del Banco Central, entraron a las oficinas en Nueva York de Pollack, el negociador, ¿no?, con los fondos buitres, y se arrodillaron ante los fondos buitres y le pagaron lo que quisieron, todo lo que les pidieron. Sí. Más, porque le pagaron los honorarios de abogados que no habían pedido. Exactamente. ¿Y quién había advertido tan solo un mes atrás que eso iba a pasar? La que hoy está presa. Escuchamos lo que decía Cristina el 9 de diciembre de 2015. También podemos mirar o escuchar por allí más que mirar el aleteo de los buitres, pero estoy convencida Patria sí, Colonia no. Braden o Perón, ¿no? La Melas o la Argentina. La discusión siempre es la misma. Y hace 30 años que Estados Unidos tiene a sus representantes locales, ¿no? Los que hablan de republicanismo, los que se rasgan las vestiduras, el honestismo de Patricia Bullrich diciendo yo sigo en la política porque soy honesta. Claro. ¿Honesta con quién? ¿Qué representa Patricia Bullrich? Porque por ahí mandantes. sí es honesta. Honesta Es con sus mandantes. Con sus mandantes. Claramente no con el pueblo argentino. No representa los intereses del pueblo argentino. El problema viene de antes y se consolida luego que se le paga a los buitres el 7 de junio, primero en mayo, ¿no?, cuando decidió Mauricio Macri volver a levantar el teléfono rojo y llamar al organismo multilateral de crédito y tener conversaciones con Christine Lagarde, de quien había que enamorarse, ¿no? La que después dijo, che, yo subestimé, me parece, la situación de la Argentina. Pobre Cris. Me pasé un par de pueblos, dijo Lagarde. Y lo dijo porque se estaba yendo a hacerse cargo, porque el poder paga bien. Se estaba yendo a hacerse cargo del Banco Europeo. Claro. ¿No? Condena firme. Tenía condena firme en Francia, pero que no la hizo, digamos. No tan firme. No tan firme. No tan firme. Entonces, 2018, ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el que había dicho que éramos el país más desendeudado, que parecíamos el África subsahariana, ¿se acuerdan todas esas cosas? Tierra que de dijo? oportunidades. Exacto, que era inaudito, dijo, lo desendeudado que estábamos. Federico Sturzenegger, junto con él, anuncian que Argentina volvía al Fondo Monetario Internacional después de 15 años, después de ese 2003, en donde un presidente había decidido que los muertos no pagan sus deudas y había iniciado un proceso de desendeudamiento, ¿no?, que duró hasta el 2015. Sí. Diciembre del 2015. Se profundiza ese problema, esta frase que hemos escuchado tanto, ¿no? El problema es de fondo con el fondo. La degradación empieza con el regreso al Fondo Monetario Internacional. Se profundiza con el acuerdo del 2022, que tiene nombre y apellido, Martín Guzmán, y que fue avalado por diputados y senadores que tienen que hacerse cargo. Yo no le pido autocrítica a la fuerza política de la que soy parte, pero pido que nos hagamos cargo, como los periodistas se tienen que hacer cargo de que habilitaron la violencia que termina con un arma en la cabeza de Cristina, como los jueces y los fiscales se tienen que hacer cargo de que permitieron desastres y que hoy no los puede sorprender. No puede ser que hoy Stornelli parezca maravilloso, ese tipo oscuro, sucio, que ha permitido cualquier cosa ahora, simplemente con decir que la libertad de prensa se tiene que garantizar y no puede haber censura premia, parece que está haciendo su trabajo. Pero no, señor, está cumpliendo la Constitución. No es el ahora parece que es el adalid de la defensa de la libertad de prensa y uno lo tendría que... Está tan loco el mundo que parece, ¿no?, que la banca tradicional tiene que ser defendida porque del otro lado está Galperín, que como están tan locos en el gobierno, ahora Stornelli es bueno. No. Cada uno en su lugar. ¿En qué creemos? ¿En qué momento creímos que Milei es el problema? Con esta justicia corrompida que condenó a Cristina Fernández de Kirchner. Milei no es el problema. Lo peor viene de antes.
30 años Caputo, Sturzenegger y Bullrich al servicio de intereses foráneos, los verdaderos terroristas, ¿no? Tanto que les gusta usar la palabra, el verdadero riesgo país, el triángulo de hierro. 14 toneladas de piedra, repiten con cinismo. ¿Saben de dónde sale ese número? Hace mucho que lo quiero decir y me da vueltas por la cabeza. De una fecha trágica en la Argentina, junio de 1955. Los bombardeos en Plaza de Mayo. Según las crónicas de ese momento, entre 9 y 14 toneladas de bomba fueron arrojadas a la Plaza de Mayo en un día laboral con gente que recorría más de 200 muertos. Esas son las 14 toneladas que deberíamos recordar. Patricia se encarga de hablar todo el tiempo de 14 toneladas de piedra y ahora lo reversiona, ¿no? Y también habla y vulnera la memoria de Santiago Maldonado y se olvida de Rafael Nahuel, se olvida de muchas cosas, Patricia Bullrich. Los hermanos Milei son solo juguete de las circunstancias, responsables ellos sí de una crueldad manifiesta, a cara descubierta, pero son responsables ellos de eso en una sociedad que habilitó eso, con un sistema político, con un sistema judicial, con un sistema mediático que permitió esa crueldad. Y con una sociedad que cansada, porque cae su poder adquisitivo constantemente y tiene que tener 3 trabajos, o sea, absolutamente cansada y sin disposición de su tiempo para reflexionar, para pensar, es indiferente. Lo hemos dicho acá, hemos charlado sobre eso. La crueldad empieza con la indiferencia de una sociedad cada vez más golpeada, cada vez más fragmentada, cada vez más enojada. Y ellos oradan, hace 10 días que profundizan en ese enojo, que lo que quieren instalar es que todos somos lo mismo, que la política no sirve para nada. Y dale con eso, y dale con eso. Yo quiero que escuchemos algo que decía Máximo Kirchner hace poquitos días sobre las consecuencias que tiene el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional en los países como Argentina, Ecuador y Egipto. Con una economía como la que tenemos, con un país endeudado, es lógico que suceda esto. O sea, lo que hay que mirar muy bien en la Argentina, me parece bien, a mí es una mirada propia, una reflexión, no está escrita en piedra, es que los 4 países más endeudados ante el Fondo Monetario, Argentina primero, Ucrania segundo, tercero Egipto y cuarto Ecuador, tienen graves problemas institucionales, gravísimos, países hiperendeudados y que aparte traen aparejados ese endeudamiento problemas institucionales como, si empezamos Ecuador, que es los 14 o 15 muertos hace 2 o 3 días, estado de excepción permanente, sospechas sobre las elecciones, el expresidente Correa que no puede volver al país, al vicepresidente Glass que lo sacan de la Embajada de México en un operativo absolutamente ilegal, condenado por la diplomacia y por todo. Egipto, el partido de gobierno sacó 90% de los votos, ¿no? Y Ucrania, que hablar, en una guerra, sin votar presidente de hace un año, que ya debería haber tenido elecciones presidenciales, incluso ha tenido protestas internas durante una guerra, creo por eliminar controles, digamos, diferentes del Estado, cómo debe funcionar el Estado, y Argentina, con la expresidenta 2 veces, vicepresidenta también, y presidenta del Partido Justicialista presa, mientras Macri da vuelta por el mundo, ¿no? Jugando al bridge. Y juega al pádel. Acá en Argentina juega al pádel con jueces y fiscales. Afuera se va a jugar al bridge, mientras que ve cómo, ¿no?, se termina de romper todo. Desde abril de este año, cuando la Argentina acordó un nuevo acuerdo, 20.000 millones de dólares que se suman a los 57.000 millones, de los cuales ingresaron 54, que nada bueno pasó. No pasó nada bueno. Uno revisa lo que pasó desde abril hasta acá y solo es profundizar, como dice Máximo Kirchner, en degradación institucional, en un peor vivir para nuestra gente. Un grupo de Chicago Boys, ¿no?, devaluados, porque son eso, grita, ¿no?, flota, todo parece gracioso, todos con masterclass, ¿viste? Tuitean, se rasgan, todos varones sentados, gritando, tratándonos de estúpidos a todos y todas, con pasados comunes. Todos coincidieron en Wall Street, todos trabajaron para JP Morgan y todos creen que la solución está en el libre mercado, ¿no? Lo escuchaba a Daza, el viceministro de Economía, decir que lo maravilloso de Chile fue entender tempranamente, gracias a Pinochet, que Pinochet, una dictadura cívico-militar. Eso es lo que él no aclara, ¿no? No es que era un gran estadista Pinochet. Un detalle para él. Un detalle. Golpista. Que promovió un golpe que termina con la vida de Allende, que destrozó a el vecino país de Chile, que ponen como modelo, pero lo que no te dicen es que no hay clase media, que ahí o no tenés nada o lo tenés todo, que la desigualdad es muy profunda, que por la educación se paga,
que por la salud se paga, que no hay posibilidad de ascenso social. Eso es lo que nos vende Daza y nos dice, yo no puedo creer que con tantos minerales no exporten lo que exportan. No dice, no puedo creer que no generen trabajo en las minerías. Está diciendo, ¿cómo no dejan que todo se vaya y la pasan un poquito mejor? Este grupo de Chicago Boys, que integran Daza, Pablo Quirno, encabeza Luis Caputo, se reúnen, ¿no?, con Abigail Dressel, la ex encargada de negocios en AmCham, ahora con Heidi, no tenía mejor nombre que ponerse, Heidi Gómez Rapalo, que ayer viajó a Neuquén. ¿Quién es Heidi Gómez Rapalo? La encargada de negocios actual. Recordemos que la embajada norteamericana, cuando no tiene embajador designado, está Lamelas, listo para salir a jugar, pero todavía no le aprueban su pliego, sería. Primero estuvo Abigail Dressel, que fue la que recibió a todos los que festejaron, entre ellos Manieto, en la embajada el 4 de julio, que anticiparon para festejar que Cristina estaba presa. Fue reemplazada por Heidi Gómez Rapalo, que es ahora la encargada de negocios, que tiene a su cargo la embajada hasta que llegue Peter Lamelas o algún otro gusano que se le ocurra designar a Trump y Marco Rubio. Puede ser Lamelas o cualquier otro. Exacto, la función el lineamiento va a ser, está claro. Exacto. Estuvo ayer Gómez Rapalo en lo que es una base norteamericana en Neuquén. Mirá. Parece que solo molesta cuando son chinas, porque no veo a nadie indignado de que tengamos una base norteamericana camino de Neuquén a Vaca Muerta, a la localidad de Añelo de Vaca Muerta. Estuvo ella, regaló equipamiento, es una base con tecnología de punta, la recibieron los funcionarios del gobierno provincial. No vi nada en los medios nacionales. Solo en la tapa me mostró recién Flor algo de lo que es el bombardeo, ¿no?, de Estados Unidos a Venezuela, pero de que hubo funcionarios, de que hubo entrenamientos de la Guardia Nacional de Georgia entrenando a nuestras fuerzas de seguridad para situaciones de catástrofe o de todo tipo. Eso es lo que dice... Vaporoso, ¿no? Sí. Sí. Me preocupa el de todo tipo. Sí. De todo tipo. Sí. No da especificaciones. El otro día Telma Luzani, les recomiendo una nota en el Destape de Telma Luzani, que escribió sobre la llegada aquí y estuvo coordinando actividades nada más y nada menos que el jefe del Comando Sur. El jefe del Comando Sur estuvo en la Argentina, reunió a jefes de prácticamente toda la región, ¿no?, jefes militares de toda la región, en una especie de acto de subordinación. La Conferencia Sudamericana de Seguridad. Una cosa, o sea, se mueven como patrones de estancia acá, ¿no?, los tipos. Claro. Estamos en esa situación, que yo creo que no está desligada de la cuestión del fondo, ¿no? 20 y 21 de agosto fue. Todo tiene que ver con todo, dice alguien que... Exactamente. Decía, en San José 11-11. Muy bien. Habíamos hablado de las encargadas de negocios. Estuvo 2 veces en lo que va del año el responsable del Comando Sur. Estuvo, acuérdense, el secretario del Tesoro. También. Besant. Estuvo también la secretaria de Seguridad, que paseaba a caballo por Campo de Mayo. ¿Se acuerdan? Cristina Oem, que Cristina Oem es la responsable del muro que divide la frontera entre Estados Unidos y México. Digo, estuvo también Kennedy, el promotor antivacunas, el secretario de Salud, que se reunió con Lugones, que debería dar varias explicaciones, Lugones. Y yo, como te había prometido que íbamos a hablar de los tecnorricos, que según la tapa de Clarín del 14 de agosto, Silicon Valley va a la guerra. En realidad su origen es bélico, pero ahora parece que se visten hasta de fajina, prometen por la seguridad nacional. Esa reunión, esa foto, había sido el 20 de junio de este año. El único medio internacional que la había publicado y había profundizado había sido El País de España, los primeros días de julio, y el mismo día que Clarín la pone en tapa, se había publicado una nota en el New York Times. Clarín copia y pega la nota del New York Times, que da cuenta de cómo las grandes corporaciones de Silicon Valley se suman, ¿no?, a esta lucha por controlar el mundo. Su objetivo ya blanqueado, por eso estaban. Yo creo que tenemos una foto donde se ve la asunción de Donald Trump. Para quienes no ven, les voy a contar, le va a gustar esto a Roberto, lo descubrí hace muy poquito. Esa foto famosa donde está Elon Musk, Jeff Bezos, Zuckerberg, en la asunción de Donald Trump, tiene de fondo a 2 personajes principalísimos en nuestra historia. ¿Sabes quiénes se los ve de fondo?
para los que no están viéndola, es la foto que recorrió el mundo con los tipos más ricos del mundo en la asunción de Donald Trump, y de fondo, atrás, se veía a Ted Cruz y a Marco Rubio. Mirá. La alianza estratégica, ¿no?, entre Silicon Valley, la mafia de Miami, que hoy forma parte del gobierno. Ted Cruz, para los que no saben, es el senador que estaba interrogando a Peter Lamelas. Y es a quien felicitaba por su visibilización de la corrupción de Cristina Fernández de Kirchner, Peter Lamelas, cuando hablaba, que le decía: le agradezco a usted, porque fueron Ted Cruz y Marco Rubio, financiados por los fondos buitres, todo tiene que ver con todo, quienes persiguieron a Cristina Fernández de Kirchner y organizaron una campaña internacional. Y yo me quiero ir con la chica que les gusta a todos y todas. ¿Por qué me quiero ir con ellas? Porque Milei, no vamos a escuchar el audio, no es necesario, les cuento yo solo una frase. En Endeavor, en la gala de Endeavor, que es la que reúne a los tecnorricos locales, dio un discurso en noviembre del año pasado, cuando ya se sabía que había un nuevo acuerdo con el fondo. Ya lo había dicho con Majul, tanto Caputo como Milei, y dijo: la Argentina está en sus manos, les dijo. Yo voy a hacer todo para que ustedes puedan avanzar, porque lo peor que le puede pasar a la Argentina es esa aberración de la justicia social, y es esta cuestión de que a cada necesidad, ¿no?, le merece a cada ciudadano con una necesidad un derecho. Y él decía eso en una Argentina donde nadie levantó la voz y le contestó, porque precisamente son 3 las banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social. No es una aberración la justicia social, pero es muy difícil de ejecutar si no hay independencia económica, porque no se pueden tomar no se pueden tomar decisiones políticas soberanas. Y eso es lo que nos pasa desde 2018. Que las 3 juntas, ese es el triángulo del amor, si quieren. Contra el triángulo de hierro. Contra el triángulo de hierro, esas son nuestras 3 banderas. Y este domingo se vota. Y lo único que nosotros podemos hacer para cambiar el rumbo de estas circunstancias es comprometernos con esta democracia que se deshace frente a nosotros, no mirar por televisión cuánta cosa nos dicen, porque lo que desapareció otra vez de la agenda es la gente. Estamos hablando de los hermanos Milei, mientras que acá se cae a pedazos todo y la gente otra vez desaparece, solo aparece para indignarse. ¿Vieron? Solo le ponen el micrófono para que digan que están enojados. Obvio que están enojados, si hace 10 años que la guita cada vez le alcanza menos a la gente. ¿Cómo no va a estar enojada la gente? Entonces nos vamos a ir con Cristina Fernández de Kirchner, que el lunes, mientras que la saludaban, mandó un audio desde San José 1111 a la gente de Lomas. Yo lo recorté, le pido perdón a los compañeros de Lomas, le saqué lo de Lomas para que corra para toda la provincia de Buenos Aires, porque este domingo Cristina tendría que haber estado en la boleta. Y no puede por la decisión del poder real. Frente al poder real, el triángulo del amor, voten bien y escuchen a Cristina. En primer lugar, les quiero agradecer todas las muestras de afecto que me envían a través de Fede o de Dani, que siempre me las hacen llegar. Gracias de corazón, porque son verdaderas caricias al alma. Como cuando pasan por acá los autos, por San José 1111, y me tocan bocina, me gritan los chicos, las chicas: Cristina te amo, Cristina libre. Bueno, en segundo lugar, quiero pedirles que este domingo 7 de septiembre vayan a votar. Y que lo hagan por Fuerza Patria. En nuestro gobierno, ese en el que logramos que tanta gente viva mucho mejor, es lo más importante, ¿no? Para eso deberían ser todos los gobiernos, para que la gente viva mejor. Me gusta mucho eso del gobierno de la comunidad, me gusta mucho el concepto y la noción de comunidad. Estar en los barrios, con la gente, en un verdadero trabajo comunitario. Por eso, Fuerza Patria. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad.